Ok, entonces, hoy día tenemos que ver el texto de Thor y de Bertrand. Es un texto, bueno, es un libro en realidad, que es bastante extenso. Abarca desde 1890 hasta 1977. Este texto empieza con unos capítulos, uno o dos, si no me recuerdo, que hace un poquito de teoría, de recuento de lo que pasó en esos periodos, los eventos más importantes. Y en los siguientes capítulos ya empieza a tomar pequeños intervalos, 10 años, 15 años, y empieza a explicar esos intervalos de tiempo. Entonces, veamos más o menos cómo hace la división de esos periodos. Como saben, esto siempre va a estar para ustedes, pero yo voy a hacer acá algunas anotaciones. Entonces, el objetivo de Torio y Bertrand es estudiar el largo plazo, el desempeño a largo plazo de la economía peruana. Y para eso, lo que va a hacer es establecer algunos periodos de tiempo. Por ejemplo, de 1821 a 1840, 50 más o menos, hasta 1848 más o menos, está el caudillismo, esa época que vimos con Gutenberg. Luego, desde 1840, 48 más o menos, casi finales del 40, hasta 1879, está la época de Guano. Luego, desde 1879 hasta 1895, está la guerra con Chile. Luego, desde 1895 hasta 1930, está la República Aristocrática. Desde 1930 hasta 1950 hay un periodo que se le llama el tercer militarismo. Desde el 50 hasta el 65 hay un periodo que se llama el auge exportador. Desde 1965 hasta el 75 está una época que le llama caída y colapso. Vamos a ver por qué en un rato. Y luego desde 1990 hasta el futuro va a decir que es una época neoliberalismo. Esta es la forma en la cual divide este periodo de tiempo, estos años, ¿no? Entonces, la época del caudillismo que vimos con Gutenberg, en términos económicos, es un momento de estancamiento. No dijimos que había inestabilidad política, había caudillos que tomaban el poder, otro luego lo derrocaba, alguien se levantaba en el interior del país y se declaraba presidente. Además, éramos un país nacionalista en términos económicos, teníamos mucho proteccionismo, ese nacionalismo temprano que vimos con Gutenberg. Entonces, una época de estancamiento. La época del guano, sabemos que hay esta prosperidad eh, falaz, ¿no? No del todo falaz, según Hunt, pero es una época un poco perdida, ¿no? No aprovechamos del todo bien. Luego, perdimos los recursos del guano, perdimos el salitre, exactamente con la guerra de Chile, ¿no? Entonces, esta época que es una guerra, hay un colapso de la economía. Nos declaran la guerra, bueno, en realidad declaran la guerra a Bolivia y Perú, y finalmente hay un montón de destrucción, la economía paralizada, no podemos exportar ni importar, un colapso económico. La República Aristocrática, que empieza en 1895 con los civilistas y termina en 1930 con Leguía, es una época de crecimiento acelerado. Es una época de relativa estabilidad económica, estabilidad política, y crecemos bastante rápido en ese periodo. Luego, en el tercer militarismo, donde está Sánchez Cerro, Benavides, esos presidentes, estamos en una época de estancamiento. Luego, el auge exportador es una buena época de crecimiento. Se le llama auge exportador porque en esa época descubrimos que podemos exportar más que solo minerales. Exportamos algodón, azúcar, otros productos agroindustriales. Entonces, es una época de crecimiento bastante buena. Luego viene esto de
1965, 75. Uy, acá me falta un periodo, ¿no? Acá nos falta un periodo. Me salté un periodo. Era 1975, 1990 y 1990 hasta el futuro. Neoliberalismo. Este era auge y caída. Caída, colapso. Ahí le he puesto auge más o menos, porque es una época de crecemos, pero a tasas más o menos eh, relativamente pequeñas, ¿no? No crecemos a grandes tasas, pero sí tenemos un crecimiento significativo. Esta época es la época donde gobierna Belaúnde, Velasco, y la caída y colapso es la época donde gobierna Morales Bermúdez, Belaúnde, y bueno, el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Ala. Entonces, todo este periodo, ustedes se dan cuenta que tiene un montón de heterogeneidad, ¿no? Entonces, crecimiento acelerado. ¿Por qué? Hay momentos de estancamiento, hay momentos perdidos, hay colapsos, hay crecimiento, hay de todo, ¿no? Crecimiento, caídas, hay gobiernos militares, hay gobiernos democráticos, hay momentos donde ni siquiera sabemos quién es el presidente. Entonces, tanto económica como políticamente, parece que es una época bastante donde se intercalan momentos de eh, estabilidad, momentos de inestabilidad y estabilidad. Entonces, lo que se va a preguntar Tori Bertrand, lo que se van a preguntar ellos es, de todo este periodo que parece muy heterogéneo, ¿hay algunas características en común? Y ellos van a decir que sí. Hay 3 características en común en todo este periodo. Uno, que hay crecimiento, pero irregular. Resulta, vamos a ver acá, que en países como Estados Unidos, por ejemplo, su PBI crece más o menos constante. Eso es el PBI, este es el tiempo, y crece así. Ustedes ven eh, las series de PBI de Estados Unidos, de países más desarrollados. Es así. Puede haber algunas caídas, pero se recuperan rápidamente. En el caso peruano, y en la mayoría de países no muy desarrollados, el crecimiento es de una forma bastante irregular. Crecimos muy rápido, pero luego caemos. Crecemos, caemos. Es muy irregular, ¿no? Y tiene que ver con que descubrimos un no sé, el guano, crecemos aparentemente muy rápido, luego regresamos a peor momento. Luego descubrimos que tenemos otros bienes para exportar, crecemos rápido, luego decrecemos. Entonces, esa es la característica no solamente del Perú, sino de varios países eh, latinoamericanos y de ingresos bajos y medios. Es por eso que si ustedes ven la serie de tiempo del PBI de Estados Unidos, van a ver que su crecimiento es 2%, 1%, 3%, y ellos felices, ¿no? Así crece Estados Unidos, 1%, 2%, y ellos están felices. En el Perú crecemos 6% y estamos tristes. Crecemos 4% y estamos tristes. ¿Eso qué tiene que ver? Con que Estados Unidos y esos países crecen a tasas bajas, pero crecen constantemente. Los países subdesarrollados crecemos a tasas altas, pero luego nos topamos con una caída abrupta. Entonces, esa es una de las características que Tory Bertrand encuentran en este periodo. Que hay crecimiento, pero es crecimiento irregular. Otra característica es que hay inestabilidad. Ellos comparan y ven que los periodos de inestabilidad superan con mucha distancia a los periodos de estabilidad. Es decir, si sumamos los años de inestabilidad, son muchos más de los de estabilidad. Y finalmente, el otro es que no hay un modelo de crecimiento claro. No tenemos un modelo de crecimiento claro. Por momentos somos nacionalistas, luego nos volvemos totalmente liberales,
luego nos volvemos totalmente proteccionistas, luego nos volvemos proteccionistas en el sentido económico, pero en el sentido cultural todo lo contrario. Entonces, no hay un modelo claro para seguir, ¿no? Hay momentos que queremos industrializarnos, hay momentos que decimos ya no, hay que volvernos solamente exportadores primarios. Hay momentos donde decimos no, hay que impulsar la industria azucarera. Unos años después decimos ya no. Entonces, eso es algo que hay que recalcar en este periodo de tiempo. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Genial. Ya. Entonces, hagamos una revisión de los momentos más importantes desde 1830 hasta 1977. Pues lo primero que va a decir los autores es que el Perú siempre ha sido un país, o en la mayoría de ese periodo, ha sido una economía pequeña y abierta, ¿no? Hasta hoy somos una economía bastante pequeña, creo que somos el 0.5% de la economía mundial y estamos abiertos, porque tenemos unos aranceles muy bajos, tenemos tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, una economía pequeña y abierta puede ser estudiada por los indicadores de exportación. ¿Por qué? Porque como somos pequeños y a la vez dependemos un montón de nuestra relación con el mundo, de lo que le compramos y vendemos al mundo, entonces lo que pasa en el mundo nos afecta muy rápido. Entonces, no es como países como Estados Unidos, que solamente tienen que ver su desempeño interno, sino que en el caso del Perú dependemos mucho del desempeño externo. Entonces, una buena forma de aproximar a cómo le ha ido al Perú en el pasado es enfocándonos en las exportaciones. ¿Y esto por qué? Resulta que el PBI en el Perú, si ustedes van a la fuente del BCR, que lo mide, van a encontrar que el PBI solamente está desde 1950 hasta hoy. No hay datos anteriores. Y ustedes dirán, ¿por qué? Resulta que eh, antes de 1950 sí se medía el PBI, pero se medía de una metodología distinta. Entonces, desde 1930 quizás hay datos del PBI, pero no son comparables con los datos de acá. Y antes de ese periodo también se medía el PBI, pero los datos están perdidos, son muy dispersos, solamente se medía el PBI de Lima, no se medía de provincias. Entonces, todos esos datos de atrás no son comparables con ese periodo de 1950 hasta hoy. Claro que ha habido esfuerzos de algunos historiadores, economistas, como por ejemplo Bruno Seminario, de, de calcular el PBI inclusive desde 1800 tantos, ¿no? Ustedes van al libro de Bruno Seminario y él hace una estimación del PBI desde 1800, inclusive desde antes, creo, ¿no? Pero como es una estimación, no es del todo creíble. Es por eso que Thor y Bertrand no utilizan esa serie de PBI de Bruno Seminario, sino ellos presentan un gráfico, que debe estar por acá. A ver, este gráfico. Y ellos van a decir que este gráfico eh, es, es una aproximación de cómo le ha ido al Perú en ese periodo desde 1830 hasta 1977. ¿Qué nos dicen estos gráficos? La línea oscura es el índice de volumen de exportaciones, cuánto se ha exportado en cantidad. Y la línea entrecortada es cuánto se ha exportado, pero en términos de dólares, ¿no? Si se dan cuenta, tienen la misma pendiente, es prácticamente la misma, ¿no? Solamente que una está medida en cantidad, la oscura, y otra está medida en precios, que es la que está entrecortada, la más clara. Y se ve clarísimo que hay periodos de auges y hay periodos de recesiones, ¿no? Caídas bien pronunciadas. Pues vamos a estudiar eso. Pero antes de estudiar, quiero que se den cuenta que acá arriba dice índice.
y acá dice 1900 igual a 100. Cuando hablamos de un índice, no estamos hablando, por ejemplo, si yo les digo el PBI del 2020 fue 20.000 millones, me estoy inventando, 20.000 millones. Ese PBI está medido en niveles, se le dice niveles. ¿Por qué? Porque lo estoy midiendo en dólares o en soles, en una moneda, en niveles. Pero si yo pongo, por ejemplo, un año base, que sea, por ejemplo, 1997, supongamos, entonces lo que yo voy a decir, ese año base, voy a decir que el PBI de ese año base, PBI de ese año base, que es 1997, va a tener el índice 100. Entonces, si el PBI del siguiente año, 1998, ha crecido 2%, entonces ese índice va a ser 102. Entonces estoy comparando el PBI relativamente con un año de referencia. El año de referencia en este gráfico es 1990. Por eso es que si yo voy a 1990 en el gráfico, busquemos 1990, acá está, y veo exactamente dónde está en 100, ¿no es cierto? Entonces, este gráfico lo que está haciendo es comparar el volumen de exportaciones y el dinero que ingresa por exportaciones, pero comparándolo con 1900. Si yo, por ejemplo, por acá veo 200, no sé, 1912, no sé, más o menos. Me está diciendo que en 1912 se exportaba el doble de lo que se exportaba en 1900. A eso se refiere. Eso es solamente para que vean y puedan interpretar gráficos, ¿no? Preguntas, chicos. Ariana, dime. Sí, no importa, porque en el gráfico recién aparece el índice de ingresos de dólares a partir de 1890, Mm, creo. sí, muy buena observación. Recién aparece acá porque los datos sobre precios no eran comparables antes. Entonces, por ejemplo, para hacer esto yo necesito los precios de exportación, ¿no? Precios de exportación, que seguro va a ser un ponderado del precio, seguro va a ser la sumatoria de los precios de todos los bienes que se exportan entre la cantidad de los bienes que se exportan, algo así. No exactamente, pero algo así. Si no se ha podido hacer el gráfico hacia atrás, es porque no se ha podido construir este índice. El problema, como les decía hace un rato, es que mientras más atrás nos vamos, hay menos datos fiables, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber el PBI de 1821, exactamente el año de la independencia, difícil, ¿no? ¿Dónde están esos datos? Quizás se quemaron en algún lugar o estábamos en plena guerra y nadie tuvo el tiempo de levantar la data. Exactamente por eso es que no hay no hay esa serie completa. Hay un proyecto, esto sería bueno que lo sepan, que se llama Mason Project. Mason Project. El Mason Project Database es em, una colaboración entre varios académicos del mundo que lo que hacen es estimar el PBI em, y otras variables como la población y vamos a ver cuáles son. Acá debe estar. Mm, Acá está, Mason Project Database. Ustedes lo pueden descargar en Excel o en Stata. Y es una base de datos bastante grande, donde tienen el PBI de varios países del mundo, pero desde hace 200, 300 años. Es algo impensable, ¿no? Pero se ha hecho gracias a la colaboración de decenas y decenas de académicos, ¿no? En el caso peruano, ha habido algunos, acá debe estar quienes han colaborado con esto. Por ejemplo, vamos a buscar Perú. Los que han colaborado en este
proyectos son Arroyo Abad, Van Sanden, Bruno Seminario y Bertola y Ocampo. Gracias a eso, a la colaboración de esas personas y de otras en cada país del mundo, han logrado hacer una serie de tiempo para el PBI. Por ejemplo, Afganistán tiene datos del PBI y de la población desde 1820. En Angola desde 1950. En Albania desde el año 1000. Desde el año 1000. Otro país, Emiratos Árabes desde 1950. En Argentina desde 1800. Alucinante, ¿no? Poder tener información de tantos años atrás. Acá, Australia desde el año 1000. Afganistán desde 1950. No, Azerbaiyán. Bélgica ¿cuándo? Desde el año 1000 también. Y así pueden buscar, hay un montón de países. Por ahí debe estar también Perú, ¿no? Chile, desde ¿cuándo? Desde 1800. Entonces, esto, por ejemplo, esa base de datos se utiliza un montón para hacer comparaciones históricas entre países, ¿no? Seguro a alguien le va a interesar luego utilizarlo en su tesis, algo así. Bueno, ese database, Mason Project, es más reciente que este gráfico. Este gráfico es muy antiguo. Acá podemos ver que fue hecho creo que en el 2000 tantos, pero el proyecto Mason se actualiza cada año, ¿no? Entonces este año se ha actualizado el proyecto Mason y tiene datos mucho más fiables que este, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería mostrarles. Entonces, sigamos. En ese gráfico vamos a poder detectar 3 hechos trágicos de la economía peruana y 3 hechos favorables. Álvaro, dime. Profesor, el crecimiento del volumen de exportaciones y el precio y el valor de las exportaciones en dólares sean bastante similares en magnitud, es porque la economía peruana no ha producido muchas veces producto agregado. Dime, no te entendí bien. Es decir, es el crecimiento de los volúmenes de exportaciones es muy similar al crecimiento de su valor en dólares. Eso es porque no ha habido mucho producto agregado, sí ha sido mayormente materias primas. Sí, muy buena observación. Sí, uno de los factores para que eso sea así es exactamente por eso, ¿no? Porque los precios no han... Tenemos algo que se llama términos de intercambio, ¿no? Términos de intercambio es la relación de precios de exportaciones entre precios de importaciones, ¿no? Como somos un país que solamente exporta, ese término de intercambio no varía mucho, ¿no? Si fuéramos un país que le da valor agregado a las cosas, este precio de exportaciones aumentaría, ¿no? Entonces, el valor de lo que vendemos cada vez iría creciendo. Pero como somos un país eh, todavía que no le da valor agregado, este precio es más o menos constante, el otro precio, entonces no hay cambio. Muy buena observación. Mark. Sí, hasta ese momento, ¿qué exportábamos principalmente? Eso es lo que vamos a ver. En algunos periodos vamos a tener solamente exportaciones de un, de un producto, como en la época de guano, y luego vamos a ir diversificando algunas cosas. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos algunos periodos. Así que en un toque vemos que exportamos. Entonces vamos a ver 3 hechos trágicos de la economía peruana que vamos a poder observar luego en el gráfico. La primera es la guerra con Chile. Evidentemente, cuando estamos en guerra, no podíamos producir lo que queríamos. Lima fue tomada en algún momento. Entonces, ese periodo, desde el 79 hasta el 83, que acaba la guerra, es un evento trágico. Otro es la crisis de los 30, que empieza en el 29, ¿no? 1929 empieza la Gran Depresión, que se origina en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos resulta que la bolsa en Nueva York
se cae y eso arrastra al resto del mundo, eh, hace caer a todas las economías del mundo. Y bueno, junto con la gran recesión del 2008, es los dos eventos más trágicos económicamente en los últimos 150 años, ¿no? En los últimos 100 años en realidad. ¿Qué más? Luego, ya. Y finalmente, el último hecho trágico es la crisis energética, que se da en 1973. Esta crisis también se le llama la crisis del petróleo. Resulta que hubo una guerra entre países que producían petróleo y algunos que no eran aliados de esos países. A ver, vamos a poner acá, esto es importante que sepan. Había países árabes y del Golfo Pérsico que pertenecían a la OPEP, que no exportaban a los países que apoyan en la guerra a Israel. ¿Qué guerra había? Una guerra que era entre Israel versus Siria junto con Egipto. Entonces, esta guerra de Israel versus la coalición de Siria-Egipto, el mundo decide apoyar a un país o al otro país. No sé, Estados Unidos elige apoyar a Israel, si no mal me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Entonces, su contrincante no va a venderle petróleo a los aliados del otro país, ¿no? Y como países como Estados Unidos y los países de Europa dependen mucho del petróleo, va a haber una escasez en esos países y los precios van a dispararse por los cielos y va a encarecer los bienes producidos, va a encarecer el transporte, los bienes van a costar un montón y la economía se va a enfriar en todo el mundo. Y también a Perú le va a afectar y evidentemente vamos a estar mal en ese tiempo. Regresemos al gráfico y veamos si esos tres eventos se pueden detectar en esa serie de tiempo. Vemos 1979, justo acá, ¿no? 1979 hasta 1983, más o menos, ¿no? Clarísimo este momento de, de caída por la guerra con Chile. Luego, 1973. No, perdón, el otro es 1930, ¿no? 1929, por acá más o menos. También una caída que es más en precios que en volumen. Esto es la Gran Depresión. Y finalmente en el 79, que está por acá, que es una caída más en cantidades, ¿no? Los precios explotan, los insumos explotan, pero las cantidades se van a ir al suelo. Entonces la crisis energética. Entonces son los tres momentos, las crisis más grandes. Pero a la vez que hay momentos malos, va a haber momentos muy buenos de la economía peruana, que también podemos clasificarlos en tres eventos favorables. El primero, ya lo hemos estudiado, la época del guano, que más o menos va desde el 48 hasta el 1948, hasta 1879. Luego, la época de la República Aristocrática, que va desde 1895 hasta 1919, seguido de un momento de reconstrucción por la Primera Guerra Mundial, que es 1914 hasta 1918 más o menos. Y finalmente, un crecimiento acelerado que viene con Odría, Belaúnde y Velasco. Y vamos a ver por qué son buenos momentos. Bueno, la época del cuando ya la hemos estudiado, ¿no? Era un buen momento porque el mundo quería fertilizantes y el único fertilizante
disponible en ese momento y en gran cantidad era el guano. La República Aristocrática resulta que coincide con la celebración del centenario de la independencia, 1921 sería, ¿no?, el centenario. Entonces, todos los años anteriores, unos 10, 15 años anteriores, el Perú se empieza a preparar para ese centenario, para celebrar los 100 años de independencia. Y resulta además que estamos en un periodo muy bueno en términos de estabilidad política. Entonces, desde 1895 que gana Pierola, si no mal me equivoco, que era un civilista, se le llama civilista porque no era militar, los anteriores presidentes habían sido militares. Entonces, empieza a gobernar un civil que da estabilidad política, por tanto, la economía está más tranquila, no hay subidas de precios ni momentos de incertidumbre. Los británicos ven eso, vienen a invertir al Perú, hay un montón de inversión extranjera, se abren un montón de fábricas, un montón de las fábricas y bancos que hoy conocemos se establecen o inician en ese periodo, no sé, Donofrio, Nicolini, creo que ahora se lo compró Molitalia, pero empezó en ese momento, el Banco Italiano, todos ellos, la mayoría de empresas grandes que hoy podemos ver y que tienen como 100 años, o 70, 80 años, han empezado en ese periodo. Y como les decía, coincidió con los preparativos para el centenario, y en el centenario se hizo una gran fiesta. Entonces, para festejar el centenario, se construyeron un montón de monumentos, un montón de plazas, se hicieron un montón de viviendas populares para que la gente pueda vivir mejor, se empezó a urbanizar un montón de terrenos. Por ejemplo, San Isidro era literalmente chacra hasta 1900, perdón, hasta 1900. Era chacras. Cuando llega Belaúnde, perdón, cuando llega Leguía, convence a los dueños de esas chacras, de esa hacienda, en urbanizarlo. Y con esa idea de urbanizar toda esa parte de San Isidro, Miraflores, empieza a hacer gran infraestructura. Construye lo que hoy es la Avenida Arequipa, construye la Javier Prado, ¿no? Todavía no como pista, pero ya haciendo la ruta, ¿no? Entonces, eso hace un montón de infraestructura, un montón de gasto. Además, como estamos por llegar al centenario, varios países regalan infraestructura al país. Por ejemplo, la Plaza Manco Cápac, que está en La Victoria, fue regalada o financiada por la comunidad japonesa, si no me recuerdo. La Plaza Universitaria, que está en el centro de Lima, donde está el Centro Cultural de San Marcos, fue regalada por Alemania, si no me recuerdo. Entonces, un montón de obras fueron puestas ahí. Acá también su compañero me dice que el Arco Morisco y el primer Estado Nacional también se hizo ahí. Lo que es Santa Beatriz, por ejemplo, hay algunas plazas que fueron donadas por otros países. Y un montón de cosas, ¿no? Gran parte de la infraestructura, sobre todo monumentos y esculturas y todo eso, fue hecha en ese momento del centenario. Y por eso es que fue un momento de crecimiento, que luego se empalma con la reconstrucción de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, y luego la recuperación, resulta que cuando hay guerra se necesitan insumos, ¿no? Alimentar a las tropas, textiles para que vistan, armas, metales, todo eso, ¿no? Y curiosamente, el Perú no se había metido no había declarado la guerra a ningún país en la Primera Guerra Mundial, así que le podía vender cosas a Estados Unidos, a cualquier país. Le vendía alimentos, le vendía metales, minerales, le vendía textiles. Entonces, ahí hubo un montón de demanda del exterior por nuestros productos. Entonces, fue una época de bonanza en ese momento. Y luego, el último periodo favorable es el crecimiento acelerado con Odría, Belaúnde y Velasco. No sé por qué puse Belaúnde dos veces, Velasco. Este periodo de esos tres presidentes es un periodo bastante interesante porque se hace también un montón de infraestructura. Por ejemplo, Odría
construye lo que hoy es el Hospital Rebagliati, que se llama Hospital Obrero. Construye esta torre que está al frente del Centro Comercial El Hueco. Es una torre grande, ¿no? También construye lo que hoy es el Estadio de San Marcos. O sea, Odría, a pesar que fue un dictador y todo eso, lo Chenio, fue un dictador y todos recordamos porque era muy represivo, tenía un plan de hacer infraestructura duradera y bastante grande. Por ejemplo, Odría tenía la idea de hacer un centro de alto rendimiento deportivo, lo que hoy conocemos como la Videna, ¿no? Y la Videna iba a estar donde hoy es San Marcos. Todo el terreno de San Marcos iba a ser el centro de alto rendimiento para deportes. Pero ahí empezaron a construir el estadio de la San Marcos, en ese momento estadio de la Videna, con la idea de que ahí puedan entrenar la selección peruana y todo eso, ¿no? Y lo terminaron de construir, pero la idea era hacer más cosas ahí, ¿no? Canchas para otros deportes, viviendas para deportistas, no sé, todo lo que ustedes imaginen en un centro de alto rendimiento para deportes. Estaba pensado para eso, ese terreno. Pero justo San Marcos empezó, que estaba en el centro de Lima, empezó a tener más población, empezó a crecer, empezó a haber más migración de gente que quería educarse en Lima, en el nivel universitario, y resulta que hubo tanta presión de que Odría tuvo que ceder ese terreno que iba a ser para el Centro de Alto Rendimiento de Deporte a la Universidad de San Marcos, ¿no? Y por eso que San Marcos se quedó con el estadio. El estadio no estaba pensado para ser parte de una universidad, estaba pensado para ser el estadio para la selección o para deportistas calificados. Entonces, si ustedes han ido alguna vez al estadio de San Marcos, se van a dar cuenta que la estructura es sumamente sólida, columnas gigantescas, paredes sumamente gruesas. Ese era el estilo de que construyó Odría, ¿no? El otro edificio que hizo Odría fue el Hospital Rebagliati. Si ustedes han ido, se dan cuenta de que a pesar de que ya tiene más de, no sé, 50, 60, no sé cuántos años, sigue totalmente parado, ¿no? Hay otros edificios que con esa cantidad de años ya están destruyéndose, ese no. Y se dan cuenta también las columnas son sumamente gruesas, hay columnas de más de 1 metro de espesor. Entonces gastaba un montón en infraestructura. Y el otro que también se le conoce es este edificio que está en Abancay. Si ustedes van a Abancay, Avenida Abancay, en una esquina hay un edificio donde está la Corte Suprema, creo, que está al frente del Centro Comercial El Hueco. Resulta que ese edificio iba a tener su gemelo. El Centro Comercial El Hueco se llama exactamente El Hueco porque ahí se había hecho un forado para construir su torre gemela de ese edificio. Entonces iban a ser 2 edificios gemelos, como que era para la entrada a la avenida Abancay. Al final no se terminó el otro edificio porque la tierra no era buena, se iba a hundir, solamente se construyó una de las torres. Y esa torre es un edificio, es una torre hecha con acero, no es hecha solamente con cemento. Y seguro alguno acá ha tratado o ha visto cómo son los edificios de acero, son muy costosos. Por eso es que en el Perú no hay edificios con acero, solo con cemento. Porque el costo se eleva muchísimo, ¿no? Por eso es que el gasto en infraestructura que tuvo Odría fue inmenso, ¿no? Y eso empujó el crecimiento. En el caso de Belaúnde, empujó el crecimiento porque Belaúnde era un arquitecto y tenía la idea de construir viviendas para la clase pobre y para la clase media. Por ejemplo, la residencia de San Felipe fue un proyecto impulsado por Belaúnde para vivienda de clase media. La residencia de San Felipe estaba pensada como el primer proyecto que se iba a replicar en todas las partes de Lima y alrededor en todo el país. Vivienda para la clase media. El tipo de vivienda era donde supuestamente uno puede convivir con sus vecinos, comunicarse con ellos, convivir con ellos, con parques, la gente puede interactuar, ¿no?
ese tipo de vida en barrio, para la clase media, era lo que quería Belaúnde ahí. Y también tenía otro proyecto que era para los pobres. Por ejemplo, estas viviendas que están en la Avenida Colonial, son como unidades vecinales, ¿no? Mirones, por ejemplo, unidad vecinal Mirones también fue impulsada por Belaúnde, de modo de que sean viviendas más baratas, que puedan pagar la clase obrera, la clase pobre, pero donde también puede haber vida en comunidad, ¿no? Y que sea a bajo costo. Entonces, eso empujó un montón a la economía. Y finalmente Velasco, los primeros años de Velasco fueron años de crecimiento bastante grande. ¿Por qué? Porque Velasco hizo esto de la ICI, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones. Sabemos que esto no funcionó en el largo plazo, pero sí funcionó al menos en los primeros 2 años. En los 2 primeros años, la ICI, la industrialización por sustitución de importaciones, empujó a la economía. ¿En qué consistía la ICI? Consistía en reemplazar importaciones por producción nacional. Por ejemplo, si en el Perú se importaban automóviles, importábamos automóviles, Velasco decía, dejemos de importar automóviles, fabriquemos en el Perú. Entonces, ¿qué hacía? Ponía una ley que decía prohibido importar automóviles, solamente se puede producir en el Perú. Inicialmente, evidentemente, como nadie podía importar automóviles, lo que hizo Toyota, por ejemplo, es hacer una planta en Perú donde traía las piezas de sus automóviles y las ensamblaba en Perú. Y con eso pasaba la ley y podía supuestamente fabricar, ¿no? Que en realidad era solamente ensamblar. Entonces, ese impulso inicial donde Toyota y otras empresas pusieron una planta, contrataron gente, empezaron a producir al menos una parte del proceso que es ensamblar, empujó la economía. Pero luego, evidentemente, pasó ese shock y nos dimos cuenta que solamente estábamos ensamblando, ¿no? No estábamos fabricando el automóvil. Y eso pasó con todos los productos adicionales, ¿no? No sé, con electrodomésticos, no sé. Entonces la ICI sí funcionó en el periodo inicial, pero luego fue un fracaso, ¿no? Lo vamos a ver luego eh, las consecuencias de eso. ¿Alguien me preguntaba algo, chicos? ¿Preguntas? Ariana. Sí, ¿por qué cuando hubo la crisis del petróleo el Perú no aprovechó eso si también tenemos ese recurso y no fue como la época del guano o algo así? Sí, lo que pasa con el petróleo es que no teníamos suficiente capital para extraer petróleo. Entonces, por eso si se dan cuenta acá, cuando tenemos la crisis del petróleo, a ver acá, en términos de dólares, hemos crecido un poquito, ¿no? Y eso porque el precio aumentó, pero no teníamos cómo seguir extrayendo más. Eh, Extraer petróleo es una actividad muy costosa y y que no depende de un año para el otro. Por ejemplo, si yo descubro un nuevo yacimiento de petróleo, desde el día que yo descubro el yacimiento hasta el día en que yo saco mi primer galón de petróleo de ese yacimiento, van a pasar como 7 años. Entonces, es una inversión de largo plazo. Entonces, ese momento, que fueron solamente unos años, no fueron suficientes para modificar nuestra matriz productiva, tener más yacimientos, colocar más máquinas, entonces no se pudo aprovechar del todo. Porque esas inversiones son así de largas, no es de un momento a otro. Hay que esperar años desde una inversión. No veo el nombre. Álvaro. Profesor, ¿por qué la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron efectos diferentes en la economía peruana? Buena pregunta. La Segunda Guerra Mundial
es una guerra un poco distinta. En la Primera Guerra Mundial, la mayoría de países, como el Perú, Colombia, eh, Chile, no se involucraron en la guerra. Es decir, no tomaron bando. Quizás firmaron por ahí alguna declaratoria diciéndole apoyo a tal país, pero nadie le tomaba importancia, ¿no? Eh, pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Rusia se pone del lado, perdón, cuando Rusia ya entra en, en escena con más fuerza y Estados Unidos ahí entra con más fuerza, esos países ya empiezan a decir, oye, tenemos que poner al resto del mundo de nuestro lado, ¿no? Entonces ya los países se involucran ya diplomáticamente y económicamente para poner sanciones a los países que estaban del lado de Alemania. Entonces, ahí como ya somos parte del conflicto y ser parte del conflicto no necesariamente es bueno, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial no nos aporta mucho en realidad. Y además la Segunda Guerra Mundial fue más profunda, más grande eh, y contagió económicamente al resto del mundo. La Primera Guerra Mundial contagió solamente a los países, contagió negativamente solamente a los países que estaban en conflicto, pero los demás nos beneficiamos porque podíamos vender cosas. En la Segunda Guerra Mundial ya no. Eso, por ejemplo, es un excelente tema para investigar un poquito más. No estoy del todo enterado, pero básicamente ese es el mayor, uno de los factores. Mark. ¿Sí podrías explicar la idea de economía dual? Ah, sí, es cierto. Ya. Eso vamos a verlo después, pero como nos falta poco tiempo, veamos. Una economía dual, que vamos a ver en la siguiente clase, se refiere a una economía donde sobreviven a la vez dos sectores económicos. Entonces, coexisten dos sectores económicos, pero resulta que estos sectores económicos tienen dotaciones y productividades distintas. Por ejemplo, si analizamos hoy en día la economía peruana, podemos ver que hay un sector informal y un sector formal. Ambos viven en la misma economía peruana, pero la economía informal tiene baja productividad y además tiene muy pocos factores productivos, ¿no? Tiene muy pocas maquinarias, pocos factores productivos, tiene muy pocos edificios, no sé, todo eso, muy poco capital. Mientras que el sector formal es muy productivo y a la vez es dueño de bastantes factores productivos, ¿no? Por ejemplo, las mineras tienen sus concesiones, tienen edificios, tienen capital, tienen tierras, ¿no? No, resulta que es curioso que en un mismo país, en una misma economía, vivan dos sectores tan distintos y que curiosamente no interactúen entre ellos. No hay una interacción. El sector informal le compra muy poco al sector formal y el sector formal le compra muy poco al sector informal. Entonces, una economía así es una economía partida que no puede y que no permite trasladar elementos de un lado a otro. Por ejemplo, si yo soy un trabajador en el sector informal, es muy poco probable que pueda irme al sector formal. Si yo tengo una maquinaria en el sector informal, es muy poco probable de que la pueda alquilar o vender a alguien en el sector formal. En la explicación del texto de Torrey Bertrand, evidentemente no existía el sector formal e informal, pero sí existía el sector tradicional y el sector moderno. El sector tradicional, básicamente la agricultura, y el sector moderno, básicamente la industria. Entonces, una economía así es una economía estancada, porque los factores no se pueden mover. Los factores productivos, ni los trabajadores, ni máquinas, nada de eso, ni capital pueden moverse entre sectores.
la idea de modernización es hacer que todos estos factores productivos del sector tradicional migren o puedan cambiarse al sector moderno. Entonces, esa es la idea de crecimiento que tiene Tory Bertrand. Romper la economía dual de modo de que todo lo que está en el sector tradicional cambie y, y, y sea parte del sector moderno. ¿Pregunta, chicos? Ok, creo que me pasé hablando mucho. En 2 minutos activa el control. Y la siguiente clase terminamos con este texto. También vemos el texto de... La lectura de Bonilla no entra para los controles. La lectura de Bonilla es solamente para el examen final. No entra para los controles. Pero creo que es solo un capítulo, el capítulo 1. Ya, pueden empezar, chicos. Me avisan cualquier cosa.